Yo tengo una duda. Decime. Eh, las vísceras blancas es la panza, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las vísceras blancas, vamos a tener los intestinos, también está la parte de lo que es la panza, ¿verdad? Sí, se puede utilizar esa parte. Sí. Ok, entonces veamos bovinos, veamos porcino y la parte de lo que son pollos, ¿verdad? 50 a 57 dice. De 53 a 57 dice. Ok, ¿alguien más? 54, 56. 54, 56, Polanco. También tengo 53 a 57, ingeniero. Ok. 52 a 56 dice Camposeco. Ok. Sí. Ok, 53 a 57, 8. Sí. Hay un promedio más o menos entre 50 a un 55%, ¿verdad? Eso están hablando ustedes de bovino, ¿no? Sí. Ok. Y ahora en porcinos. 80 dice Emerson. 80 a 17. ¿Qué decís, Chacón? De 55 a 57. ¿Cómo En se llama? rendimiento del canal en bovinos. Ok. Samantha, ¿qué dice? Samantha 78, 80, dice Brandon 87, dice Samantha no se me ha dormido, ¿no? Es de 50. Samantha sigue, ahí está. Hoy sí, Encontré que de 57 a... ok. En pollo dice 83%, ok. ¿Sí? En el caso de porcinos, pues se habla desde un 72 a un 78%, ¿sí? En aves un 72%, ok. Muy bien. Quisiera mostrarles 75-80, dice ahí Catú. Quisiera mostrarles la parte de lo que corresponde a lo que es, ustedes vieron en el video, lo que son los cortes, ¿verdad? Si yo les coloco acá, por ejemplo esto, podemos ir viendo, tal vez se lo voy a colocar amplia para que puedan ustedes verlo mejor, ¿sí? Vamos a ver. De esta manera. Entonces, ahí podemos ir viendo los diferentes cortes según el país, ¿verdad? Acá. O hay diferentes países. Entonces, lo que nosotros podemos ir visualizando que esos cortes llanos los vamos a poder lograr obtener en los lugares en los que menos movimiento pueda tener el animal, ¿sí? Entonces van a ser un poco más suaves, ¿sí? Y acá vendría, como ustedes vieron, la parte de lo que son esas alternativas culinarias que pueden darse, ¿verdad? Por ejemplo, el bolobique, acá en el país, pues es utilizado como para poder hacer salpicón, para poder cocer, para poder guisar también, ¿verdad? ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de las costillas, para cocer, para poder asar, para poder hacer algún pepián, por ejemplo, ¿verdad? También es utilizado de esa manera. El rochoy para asar, para hacer bistec, ¿verdad? Entonces, de esa forma podemos ir teniendo las diferentes opciones culinarias que se pueden desarrollar con la parte de lo que son los cortes, ¿verdad? ¿Sí? De lo que es la carne. Podrían buscar qué es carne MDM. MDM. Carne MDM. ¿Habían escuchado eso? ¿No? NBM. M de M. M de mamá. Ingeniero, no es la carne mecánicamente deshuesada. Es correcto. Esa es la carne mecánicamente gruesa.
¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, toda la parte de lo que son los huesos que queda adherido cierto pedazos de carne o la parte de lo que es algún producto, pues son introducidos en una máquina, ¿verdad? ¿Sí? Y esa máquina lo que va a hacer es extraer la parte esa de la carne y esa carne pues es vendida a un precio más económico y es muy utilizada para la parte de lo que son tener más o menos una idea. Ok, esa es la forma en que se logra realmente obtener esa carne, ¿verdad? Y esa carne pues ya se puede conseguir a un precio un poco más económica y puede ser utilizada para diferentes embutidos. Si yo les dijera a ustedes que me definieran un embutido, ¿cómo lo definirían? Esa sería como una alternativa de poder después obtener la carne. ¿Cómo la definirían? ¿Cómo definen un embutido? Solo uno, no todos. Como una pasta de carne. Una pasta de carne. Ok. ¿Alguien más? Está como semi preparada ya. Es como que ya tuviera algunos ingredientes extras. Ok, ok, Samantha. Hoy sí la escuché, Samantha. Ok, veamos pues, el embutido es un producto elaborado a partir de carne, pero también puede haber producto no carne, ¿sí? Entonces tenemos carne, también le podemos agregar producto no cárnico, ¿verdad? Le agregamos la parte de lo que es grasa, ¿sí? Le podemos también incorporar lo que son aditivos. ¿Se recuerdan qué es un aditivo? Aquello que se agrega intencionalmente. ¿O qué a qué otro le agregamos de forma intencional, verdad? ¿Sí? ¿Alguien más? Lo que se agrega de manera intencional Ujú. para mejorar características tecnológicas. Ok, para poder mejorar esas características, ¿verdad? Sí, muy bien, entonces de esa manera. Entonces le podemos incorporar la parte de lo que son esos aditivos alimentarios, ¿verdad? Los embutidos pues pueden ser embutidos curados, pueden ser embutidos crudos, pueden ser embutidos cocidos. Cuando nosotros llegamos a un proceso escaldado, un embutido, y que su temperatura no debe ser menor, por ejemplo, a temperatura interna. Estamos hablando de 70 grados, entonces estamos diciendo que ese embutido, pues, es un embutido ya cocido, un embutido escaldado, como en el caso de los jamones, en el caso, por ejemplo, de la parte también de lo que corresponde a las personas, las salchichas, ¿verdad? Sí. Entonces, de esa forma lo podemos ir incorporando.
Decimos que todos esos aditivos son esas sustancias o mezclas, ¿verdad? Que se le añaden intencionalmente a los alimentos y de ellos, pues vamos a tener una diversidad de aditivos. ¿Por qué vamos a incorporar un aditivo? Bueno, primero porque queremos tener productos que puedan ser mucho más económicos. Como ustedes lo comentaban, vamos a mejorar esas características tecnológicas, vamos a mejorar esas características sensoriales del alimento como tal, ¿verdad? ¿Sí? Pero también es importante que a través de esos aditivos, pues vamos a incrementar los tiempos de vida del alimento. Entonces vamos a tener aditivos, por ejemplo, colorantes en los aditivos colorantes, por ejemplo, en los embutidos, como lo que corresponde a lo que es un chorizo, pues le incorporamos lo que es el achote, ¿sí? Y ese achote le va a dar el color al embutido. Si ustedes, por ejemplo, encuentran un chorizo de color negro, que es muy común, ¿verdad? En la parte de lo que es la época de octubre, noviembre, entonces estamos hablando que se le está incorporando un color caramelo, ¿verdad? Sí. Les podemos agregar conservadores, le podemos agregar algún antioxidante, ¿verdad? Esta es la clasificación, ¿verdad? Que tenemos de los diferentes aditivos. Podemos incorporar toda la parte de lo que son esos incrementadores de volumen para poder reducir costos, para poder también evitar de que el embutido pierda su textura como tal, pierda su tamaño, ¿sí? También le podemos agregar potenciadores de sabor como el glutamato monosódico, el saborín, ¿verdad? Que es el que hace resaltar en las papilas gustativas ciertas características. Hay que tener cuidado cuando incorporamos un potenciador de sabor. ¿Por qué? Porque si yo tengo un defecto en mi producto, el potenciador de sabor lo que va a hacer es resaltar ese defecto también, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Para poder incorporar un aditivo, pues yo debo demostrar una necesidad tecnológica que no represente un peligro, también es importante al consumidor. Otra de las cosas es no inducir al consumidor en algún error, ¿verdad? Debe de mantenerse esa calidad que tiene el producto, esa calidad nutritiva, esa calidad implícita que tiene el alimento como tal, ¿verdad? O poder incrementar ese tiempo de vida, ¿sí? De esa forma. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de esos embutidos crudos, productos elaborados con carne, les decía, grasa. Comúnmente uno encuentra así 90-10. ¿Qué quiere decir? 90 de carne, 10 de grasa. O dice 80-20. 80 de carne, 20 de grasa. Embutidos que tienen menos cantidad de carne, ¿verdad? Y pueden ser elaborados todos esos embutidos a partir, por ejemplo, de esas carnes MDM. Ustedes en el mercado van a encontrar, por ejemplo, una salchicha a un precio bastante bajo, que lo que menos tiene va a ser carne, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues también podemos verlo. Esos embutidos crudos, pues su tiempo de vida es bien corto. Necesitamos mantener esa cadena de frío. Esa carne o esos ingredientes que vamos a utilizar, pues pasan por un proceso de molienda, ¿sí? Mientras que los escaldados, pues igual podemos tener embutidos que pasan por un proceso de ahumado. Colocamos, por ejemplo, ya sea humo líquido o residuos de madera, los que vamos a quemar y hacer que ese residuo le pueda incorporar el humo a la parte de lo que es el embutido, haciendo que el embutido pueda perder un poco de humedad, incrementa el tiempo de vida. Y lo otro que también va a hacer es darle ciertas características, cierto sabor, que corresponde a los taninos que le van a dar ese sabor a la parte de lo que son esos embutidos que pasan por el proceso de ahumado.
comúnmente uno puede venir y hacer, por ejemplo, un tonel, por decirles un tonel. Uno tiene un tonel, ese tonel lo corta acá a la mitad. En esta parte de abajo puede colocar el material, el residuo de la parte de lo que corresponde a lo que es la madera. Y en esta otra parte, pues ya puede colgar o puede tener una parrilla en donde coloca el producto que va a ahumar, ¿verdad? Entonces, este humo va a hacer que realmente le dé una característica o un sabor diferente a la parte de lo que es el embutido, ¿verdad? De esa manera, pues vamos a lograr obtener esas características dentro del producto. Solo déjenme chequear. Sí, Anderson dice, se ha escuchado que por el aspecto del ahumado se considera mucho qué tipo de residuos de madera se usan, porque estos implican, o sea, por supuesto, las maderas que se necesita que sean maderas que no vayan a tener la parte, por ejemplo, si vamos a utilizar pino, el pino le da una característica de un sabor amargo realmente al embutido, ¿sí? Entonces no podríamos utilizar el pino como eso, ¿verdad? Se puede utilizar un poquito de maderas que sean más finas. A veces la industria lo que hace es importar la parte de lo que son esos residuos de maderas para poderlos utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Los equipos ya a nivel industrial pues consumen menos cantidad de residuo. Se le agrega un poco de agua al residuo de la madera y luego se le permite que el humo pues pueda penetrar en la parte de lo que es esa carne, ¿verdad? O ese embutido o ese producto que yo vaya a ahumar. También a veces esos productos que sufren un proceso de fermentación, que son curados, ¿verdad? En el que le vamos a inyectar, por ejemplo, alguna salmuera, en el caso, por ejemplo, de lo que son los pollos, que nosotros vemos que van por un proceso de rostizado. Esos pollos, les están inyectando o se les inyecta una solución. Eso lo que está permitiendo es incrementar el peso para que cuando se haga el proceso de al carbón, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar? El peso que se va a perder es parte del peso del agua que le incorporamos y además de eso le va a dar sabor. Y entonces podemos incrementar el peso del producto como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, los productos escaldados se someten a un tratamiento térmico o a un proceso de ahumado en caliente, ¿verdad? Sí, de esa manera. Bueno, ¿cuáles son los ingredientes que utilizamos en la parte de lo que es el producto? Sí, uno de ellos es la sal. Recuérdense que la sal en concentraciones altas le puede servir como un conservante. Y en concentraciones bajas, pues lo que me va a servir es como un saborizante para poderle dar sabor. Pero, ¿cuál es la función de la sal? Recuerden que la sal a la parte de lo que es el tejido, de la parte de lo que es el embutido, eso me va a permitir que realmente el agua se convierta en un agua ligada. Solo vamos a checar aquí sí se podría utilizar esto, entonces de esa forma. Entonces convierte el agua libre en un agua ligada, ¿sí? De esa manera. Y me va a favorecer unir la parte de lo que son el agua con lo que son las proteínas. De esa manera podemos lograrlo, ¿verdad? ¿Sí? Esa retención de que yo vaya a tener de agua va a depender mucho del pH de la carne. El pH, por ejemplo, en un 5,3 presenta su capacidad mínima de retención de agua. Yo podría elaborar un embutido crudo sin problemas en un pH más o menos entre un 5 a un 5,2. De esa manera. Voy a apuntar acá. De un 5 a un 5,2. Un embutido crudo, ¿sí? De esa forma. Podría tener un embutido crudo sin ningún inconveniente, ¿verdad? ¿Sí?
Mientras que los embutidos escaldados, el pH va a ir entre un 5,9 hasta un 6,2 más o menos, ¿verdad? Sí, ahí vamos a lograr retener bastante cantidad de agua. Yo les decía que la sal, pues, puede ser un conservante en concentraciones altas. ¿Por qué? Con la sal, el agua les decía que pasa a ser un agua ligada. Entonces, las bacterias, recuérdense que necesitan para reproducirse el proceso metabólico y necesitan agua como tal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, de esa manera. También es importante hacerles mención de que le venden a uno sal curada, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito adelante, pero la sal curada es una mezcla entre la parte de lo que es la sal común más lo que son nitratos y nitritos, ¿sí? Comúnmente se utiliza 0,006% de la parte de lo que son la mezcla de lo que son los nitratos y los nitritos, ¿sí? Y lo demás es sal común, de esa forma. Y me sirven como sales curantes, ¿sí? De esa manera para poder fijar el color, como un bactericida, ¿sí? De esa forma lo puedo ir incorporando. Bueno, si yo vengo y incorporo sal en un porcentaje no mayor a un 2,5, yo voy a decir que esa sal la estoy incorporando como un saborizante, ¿sí? Pero si yo vengo y lo agrego en un 5%, que no es en el caso, por ejemplo, de este tipo de embutidos, pero que sí podría ser en la parte de lo que son los embutidos que llevan ese proceso de que les comentaba, en el que lo vamos a curar. Entonces ahí podemos tener un porcentaje de sal que inhibe la parte de lo que son bacterias. Me va a servir como bacteriostático. Y arriba de un 10% vamos a tener también vamos a evitar ese crecimiento de la parte de lo que son los microorganismos, ¿sí? Entonces, de esa forma. También la industria lo que hace es incorporar en la parte de lo que son los embutidos el hielo o agua fría. Más utiliza hielo, ¿sí? Nosotros en la escuela lo que hacemos es utilizar agua fría, pero la industria utiliza hielo para poder hacer este proceso. ¿Qué es lo que sucede? En el proceso de molienda o en el proceso, por ejemplo, del cúter, hay una fricción. La temperatura se puede incrementar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? A través de la parte de lo que corresponde a lo que es el hielo, yo voy a lograr mantener una temperatura adecuada y evito de que vaya a haber un crecimiento de microorganismos, como que voy a evitar exponer el producto a condiciones en que los microorganismos se puedan ir reproduciendo. Necesito mantener un equilibrio en esa parte. Por eso incorporo el hielo o el agua, pero además de que estoy incorporando ese hielo y que me está sirviendo para poder mantener ese balance de temperatura, también es importante. ¿Por qué? Porque voy a incrementar volumen. Y al incrementar volumen, ¿qué es lo que estoy haciendo? Reduciendo los costos, ¿sí? Reduciendo los costos. Ya esas cosas, Estuardo, están malas, Estuardo. Solares, esas cosas están malas, ¿no? Ok. Muy bien. Vamos, pues, entonces con la parte de lo que es el hielo. También es otra de las cosas que durante todo ese proceso en el que el animal se sacrifica, el pH baja. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? La proteína tiende a reducir su tamaño, se tiende a encoger. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con eso? A la hora de poderle incorporar hielo, lo que voy a hacer es tratar de recuperar el tamaño de la proteína. ¿Sí? Entonces, también esa es otra de las cosas por las cuales incorporamos el hielo. No, es importante no incorporar, por ejemplo, mucho, porque lo que va a hacer es romper la estructura, ¿sí? De esa masa. Entonces, de esa forma lo podemos llevar.
el orden es poder tener carne, poder tener fosfatos, poder tener hielo, poder aplicar la grasa y de esa forma poder provocar una buena emulsión. Carne, fosfatos, luego la parte hielo, luego la parte grasa y poder obtener esa parte. Si le agregamos, por ejemplo, en función de agua, me sirve para poder mezclar, estamos hablando de agua fría, para poder mezclar otros ingredientes, como la sal, como la parte de lo que son las especies que vamos a incorporar. Entonces me ayuda a poder hacer esa mezcla, ¿sí? El agua. Les decía que para poder mantener la temperatura baja, me va a provocar una mejor estabilidad, una mejor emulsión y voy a reducir costos de producción. ¿Por qué? Porque estoy incorporando peso. ¿Sí? Bueno, luego tenemos el ingrediente que también, la grasa. Recuérdense que la grasa le va a dar sabor, ¿sí? Al producto. ¿Sí? Es importante. Y no solo sabor, también el aroma, ¿verdad? Es importante poder utilizar grasas industriales. ¿Por qué? Porque si no lo que va a pasar es que las grasas pueden ser o pueden sufrir un proceso de oxidación a través de la enzima. ¿Se recuerdan cuál es la enzima? ¿Alguien lo recuerda? Pasa. Ajá, tenemos la parte de la lipasa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar de esa manera? Provocar la parte de lo que es el deterioro del embutido. De esa manera tengo que ver, ¿verdad? Entonces, ese sabor de las grasas, de las sustancias, va a depender mucho del tipo de grasa que yo seleccione, ¿verdad? Por eso les decía, debe ser una grasa industrial, debe ser una grasa un poco dura, blanca, con alto punto de fusión, de manera que me pueda ser resistente a esa parte, ¿sí? Ok, muy bien. Luego tenemos la parte de lo que son los nitratos y los nitritos. ¿Se recuerdan cómo les dije que se llamaba esto? En la mezcla, ¿qué otro nombre recibe? Nitratos y nitritos con sal común. ¿Qué era? Sal curada. La sal curada, ¿verdad? O la sal praga, ¿verdad? Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Yo les decía que los nitratos o la sal praga me sirve para poder darle el color al embutido, ¿sí? Me va a dar el color, me va a servir como un bactericida, entonces de esa manera pues le voy a incrementar el tiempo de vida, ¿sí? En la parte de lo que son los embutidos. Entonces voy a decirles, el nitratos o los nitritos son bacteriostáticos, ¿sí? Son responsables del color del embutido, ¿sí? Y me sirve también como un antioxidante. Tenemos un inconveniente con la parte de lo que son los nitratos y los nitritos. Que los nitratos y los nitritos me pueden dar ese sabor, ¿sí? Un poco astringente. Pero también lo más grave es de que los nitratos y los nitritos pueden formar radicales libres, ¿sí? Y estos radicales libres están relacionados y pueden formar cáncer. Por eso vamos a ver más adelante que tenemos que agregarle un antioxidante, de forma de evitar o hacer el rompimiento de la parte de lo que es esa formación de los nitratos y los nitritos. A compuestos amigas, ¿sí? De esa forma. Bueno, otro de los ingredientes que podemos utilizar es un edulcorante, ¿sí? El edulcorante, recuérdense que es un aditivo. Entonces, podemos, en el caso de jamones, se utiliza el azúcar me va a reducir ese sabor que les decía que me dan los nitratos y los nitritos, ese sabor astringente. Además de eso, pues va a crear un equilibrio en la parte de lo que corresponde a lo que es el sabor. Y otra de las cuestiones importantes, ¿se recuerdan que los azúcares pueden, al ser expuestos en calor, qué es lo que me provoca? ¿Qué reacción hay ahí?
Caramelizan, parece. Se carameliza. Tenemos un proceso de caramelización de esos azúcares, ¿verdad? ¿Cómo se llama esa reacción, Campo Seco? Cristalización, no. No. ¿Alguien me recuerda? ¿Alguien recuerda esa? ¿No? Ingeniero, ¿no era algo sobre el azúcar invertida? El azúcar invertida, Madeline. ¿Alguien más? ¿No? Polanco, ¿qué decís, Polanco? Dígame, Fabiana. Fabiana, le escuché muy lejos. No, que yo me recuerdo también que era el azúcar invertida. El azúcar invertida. Ok, gracias. ¿Alguien recuerda esta reacción? ¿Sí? Esa es una reacción de caramelización, ¿verdad? La reacción de Maillard. Una reacción entre la parte de lo que son los azúcares. Entonces me va a dar esa caramelización también, ¿verdad? Ese poder a la parte de lo que es bueno, otro ingrediente que podemos agregar es los fosfatos. ¿Sí? Los fosfatos son reguladores de pH, reguladores de acidez. Entonces me va a ajustar el pH de la carne. ¿Sí? Me ayuda también a poder evitar de que hayan pérdidas de agua. Entonces, capta o retiene agua. Esto me va a ayudar a mejorar rendimientos. ¿Por qué? Porque evita que se pierda el peso del embutido. También me va a ayudar a estabilizar la parte de lo que corresponde a lo que es la proteína. ¿Sí? Me ayuda a que pueda mejorarse esa ligación o ese amarre entre la parte de lo que son las grasas. O sea, me ayuda a que pueda mejorarse la emulsificación. ¿Sí? La emulsificación de las grasas. De esa forma. ¿Sí? Entonces evita que no haya un rompimiento, ¿verdad? Y luego, no sé si ustedes han escuchado, pero a los embutidos se les aplican extensores. ¿Sí? Si nosotros venimos y compramos un embutido, por ejemplo, en el mercado, vamos a tener un embutido grande y luego, ¿qué es lo que sucede? Lo paso a cocción o lo paso a un proceso de fritura, el embutido tiende a reducirse tamaño, ¿verdad? Entonces, los extensores, además de poder reducir costos, incrementar la parte de lo que es el volumen, me sirven como un emulsificante. Evita de que la grasa se separe. Entonces, a la hora de hacer la cocción, la grasa no se va a separar, se va a mantener el tamaño de la parte de lo que es el embutido. De esa forma. De esa manera lo vamos a ir teniendo ahí. Entre los extensores, pues podemos utilizar la proteína aislada de soya. Esa proteína aislada de soya se utiliza mucho en lo que son jamones. En los chorizos, pues utilizamos mucho la proteína texturizada de soya. Proteína texturizada o el famoso, ¿qué otro nombre le han escuchado a esto? Protemas. El protemas. El protemas, ¿verdad? Entonces se puede utilizar esa parte. El protemazo, esa proteína texturizada de soya, primero se hidrata. Y lo hidratamos en una relación 2:1. 2 partes de agua por una parte de soya. Se hidrata antes de poderlo aplicar a la carne, ¿sí? De manera de poderlo exponerlo de mejor forma. Entonces hay un proceso de hidratación de esa manera. Me hace volumen, me emulsifica, me reduce los costos. Pero no solo utilizamos proteína texturizada o proteína aislada de soya. También, por ejemplo, si ustedes tienen la oportunidad de leer etiqueta en embutidos, van a encontrar que los embutidos utilizan carrageninas, ¿sí? Las carrageninas me ayudan también a poder obtener esas características.
Y no solo la parte de lo que es las carrageninas, se pueden utilizar almidones, ¿sí? Utilizamos almidones para el proceso de emulsificación, ¿sí? Pues ese almidón puede ser de maíz, puede ser de papa, puede ser de yuca, ¿sí? O podemos utilizar también toda la parte de lo que son esos caseinatos de soya que se pueden ir manejando para poder hacer esa parte. Otro de los ingredientes que se utiliza mucho en lo que son los embutidos es la parte de lo que corresponde a lo que es el ácido ascórbico. ¿Sí? El ácido ascórbico que también uno lo va a utilizar para evitar de que se formen esos complejos amidas, de que los nitratos y los nitritos puedan reaccionar y que en esa reacción provoquen esas amidas. Entonces, rompo esa reacción con el ácido ascórbico, ¿sí? Ácido ascórbico eritorbato, más conocido en la industria cárnica como un eritorbato, ¿verdad? ¿Sí? De esa manera se puede manejar. Entonces me sirve también como un antioxidante, además de evitar esa parte, ¿sí? Mantiene el color, mantiene el aroma del producto, evitamos la formación de esas sustancias que son perjudiciales para la salud, ¿verdad? Como la nitrosamina, ¿verdad? De esa manera, pues vamos a ir. También aplicamos la parte de lo que es el preservar, ¿sí? En el caso de la parte de lo que es el preservar, me sirve como un conservante. Lo que voy a hacer es incrementar el tiempo de vida útil del alimento, ¿sí? A través y les decía que podemos utilizar también un potenciador de sabor. El potenciador de sabor es el glutamato. Yo les había comentado que el glutamato monosódico me va a ayudar a poder realmente darle al producto sabor, potenciar el sabor. Pero si yo vengo y tengo un defecto, les comentaba, puedo potenciar ese defecto. Entonces necesito saber en qué momento voy a incorporar ese potenciador de sabor. ¿Sí? Si no de esa manera, pues voy a ocasionar algún tipo de inconvenientes. También agregamos colorantes, ya les había mencionado. Podemos agregar achote, podemos agregar la parte de lo que es el color caramelo para poder obtener el producto, ¿verdad? O ese chorizo negro. Ustedes también van a encontrar, por ejemplo, sabor chorizo. Van a encontrar el pimentón, que también se utiliza en los embutidos, ¿sí? También, por ejemplo, en la parte de lo que son embutidos, ustedes van a poder encontrar toda la parte de lo que corresponde a lo que es sabor a jamón California, o sabor a jamón Virginia, que se le va aplicando a los diferentes tipos de productos, dependiendo del producto que yo quiera ir elaborando, ¿sí? Y lo otro son todos esos condimentos que puedo ir aplicando. Puedo aplicar, aquí va dependiendo mucho el tipo de embutido que vaya a hacer. Puede ser, por ejemplo, pimienta, que la pimienta me va a dar sabor, me va a servir también como un antioxidante. Le puedo aplicar ajo, ¿sí? Le puedo aplicar orégano, le puedo ir aplicando clavo, cebolla, la parte de lo que es mostaza. Yo quisiera preguntarles si quisiera que buscaran, por ejemplo, en la parte de lo que es la pimienta. ¿Cómo se llama ese compuesto que le da a la pimienta el aroma? San Google.
Piperina. Piperina, es correcto. Es la piperina. ¿Sí? De esa manera. De esa manera tenemos la piperina que me puede dar esa característica como tal en la parte de lo que son esos líquidos. El pimentón, que les decía, que también denominado antiguamente como la pimienta española, que el chile pimiento se deshidrata y lo puede ir obteniendo la parte esa. Aplicamos cebolla, ¿sí? La mejorana, por ejemplo, en el caso de las morcillas, en el caso de los patés, podemos utilizar la mejorana. Denme un segundito, solo voy a ver una cuestión. Denme un segundo.